Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos un invitado especial, el pastor Misael Pedraza. Él es pastor aquí me dijo, déjenme lo busco. Es pastor de la Iglesia Urbana Misional Hub en Live San Pedro. Bueno, pues aquí está el pastor Misael Pedraza. Pastor, muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, tiene su tiempo. Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias a Eso, Dios. eso. Quería saber si me escuchaban, porque qué tal que nada más le hablo a la pantalla y pues así como que no, ¿verdad? Así que pónganse vivos porque les voy a hacer preguntas, que al cabo aquí tengo los nombres, aquí me aparecen. Oigan, no, pues qué gusto saludarles. Entiendo que es un proyecto de ustedes muy padre el que han iniciado y pues la verdad que me da gusto que ustedes estén reuniéndose, que estén interesados en estudiar la Biblia, en estudiar pues específicamente las creencias adventistas, ¿no? Creo que es las que han comenzado, entiendo que esta es la tercera y pues nada, felicidades, ¿no? Por eso y que esta temporada pues pueda significar un crecimiento para ustedes, una fortaleza espiritual y sobre todo pues también un momento de convivencia, de conexión social que es algo importante también entre nosotros, ¿no? Entonces, pues, gusto en saludarles. Ya muchos de ustedes conocidos, iba a decir viejos conocidos, pero no sé si son más viejos que conocidos. No es cierto, Chuy, no es cierto. Entonces, pues vamos a estudiar, pero ¿les parece si empezamos con una oración? Vamos a orar. Señor, muchas gracias en esta noche por la vida que nos das. Gracias por tus bendiciones. Ponemos en tus manos este momento de estudio. Te pedimos que tú nos dirijas, que tú bendigas el momento de la palabra y que nos ayudes a comprender cuál es la verdad que tú quieres dejar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues debo decirles que el tema que hoy estamos estudiando, pues es un tema que dependiendo también, claro, del presentador, pues va a tener una pequeña variación, pero debo decirles que prácticamente la doctrina de Dios, pues está compuesta por cuatro creencias y esas cuatro creencias prácticamente repiten las características del personaje de la Trinidad o en este caso de Dios, ¿verdad? Ah, esta doctrina de Dios, pues específicamente habla acerca de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces lo que ustedes van a ver es que realmente se están repitiendo las características tanto del Padre como del Hijo, como del Espíritu Santo, ¿sí? Así que todo lo que ustedes estudien, pues va a llevarles como, como un embudo a entender quién es el Hijo, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Las virtudes, las características, los atributos de Dios Padre, pues coinciden con los atributos y las características del Hijo, aunque Él se encarnó y vivió entre nosotros, pues son atributos que coinciden y que conectan con Dios el Padre. Y cuando entendemos los atributos del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo no se encarnó, pero sí ofreció tener un trabajo más cercano a nuestra vida, más cercano a nuestro trabajo, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento. Sin embargo, también vamos a compartir características de Dios el Padre. Sí, así que
una de las partes de esta doctrina de Dios que más me gusta a mí, pues precisamente es la que tiene que ver con esa metáfora del Padre, ¿no? Es la mejor forma de entender quién es Dios cuando nosotros tratamos de comparar o de entender o de tener una figura humana, una figura que se parezca a la figura del Dios triuno o del Dios Padre, del Dios eterno, ¿verdad? Entonces, quisiera comenzar poniendo esa base, ¿verdad? Que la metáfora del Padre es una de las que en lo personal a mí me gustan, a mí me conecta, porque cuando yo veo las características de un Padre terrenal, entonces me lleva a conectar con lo que Dios puede hacer. Y cuando yo veo entonces que lo que Dios puede hacer es mayor incluso que lo que un padre terrenal puede hacer, pues entonces estamos frente ante un Dios que está haciendo todo por nuestras vidas. Miren, vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 14, versículo 19, y a lo mejor con esto podemos explicar lo que estamos tratando de decir a través de estas palabras. Juan 14 9. La pregunta es cómo conocer al Padre, ¿no? ¿Cómo conocer al Padre? Y entonces dice que había una conversación entre Jesús y Felipe, y entonces Felipe le dijo a Jesús, versículo 8, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Ellos sabían que conocer al Padre era una de las características o de los intereses más importantes. Y entonces Felipe, interesado, le dijo, Señor, pues déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, dice el versículo 9, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, o sea, se refería a Jesús el Hijo, ¿estamos de acuerdo? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. ¿Por qué me pides pues que te deje ver o que te presente al Padre? Y entonces esa es la realidad. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y es muy fácil esto, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos la figura de un padre, entonces empezamos a entender la labor del Dios que nos ama y del Dios que tenemos a nuestro cuidado, a nuestro responsabilidad paternal. Y entonces eso es lo más valioso, es lo más fácil de entender quién es Dios, quién es ese Padre celestial. Ahora, vayan conmigo por favor a Éxodo 34. Ahora voy a dejar a ver quién puede abrir su micrófono y leer, por favor. Éxodo 34 6 y 7. A ver quién lo puede leer. Lo leo yo, 34:6, ¿verdad? Sí, 34 6 y 7. Gracias, Dulce. Ok, dice, Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios de fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien. Fíjense cómo las características de un padre comienzan a notarse, ¿no? Primero dice que él es un Dios tierno, ¿sí? Es compasivo, es paciente, es grande en amor, grande en verdad. Aunque a veces los hijos piensan que los padres no tienen la verdad, eso es muy común, pero pues comienza a hacer la descripción. Y entonces tú te preguntarás, entonces dices, entonces todo eso es Dios, un Dios paternal con características de mucha misericordia. Pero fíjense lo que dice el 7 dice, Él se mantiene fiel en su amor por generaciones y perdona la maldad. O sea que puedes hacer cualquier cosa y perdona la maldad, la rebeldía, el pecado. Y ahí viene la segunda parte, dice, pero no deja sin castigo al culpable. Y esto es algo muy importante, ¿no?
el amor del Padre es tan grande, pero aún dentro de la grandeza de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su perdón, el Señor, como nuestro Padre Celestial, no va a dejar sin castigo al culpable. Dice. Es decir, tú fuiste culpable, vas a ser responsable de enfrentar algunas consecuencias de tus decisiones o de tus actos, aunque vas a sentir el amor, aunque vas a sentir la misericordia, el cuidado suave, compasivo, tierno, paciente, lo vas a sentir, pero en algún momento vas a tener que enfrentar las consecuencias. Y eso, esa es una responsabilidad, o más bien, eso es parte de la responsabilidad de Dios el Padre hacia sus hijos, amarlos con amor eterno, amarlos con un amor incondicional, pero hacer justicia, porque la justicia también es parte del carácter divino. Y esa justicia es una muestra también de amor hacia sus hijos. La Biblia igualmente la hemos leído y dice que él reprende y castiga al que ama, ¿no? Al que a sus hijos los corrige. Aunque esta es una característica que probablemente no es muy bien aceptada en nosotros como sus hijos, pero pues finalmente Él tiene la responsabilidad de corregirnos y nos va a corregir aún a pesar de que nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque su deber es que nosotros vayamos por un camino o por el buen camino. Así que independientemente de que nosotros gustemos o no gustemos, pues también es un Dios que nos corrige, un Dios que está al pendiente de nuestras vidas, pero también observando que nuestro camino no vaya por el camino equivocado o errado. Así que cuando hablamos de esta doctrina, muchachos, de Dios el Padre eterno, estamos hablando que Él es creador. Y cuando hablamos del creador es que recordemos que en la creación estuvieron presentes los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, Dios el Padre es creador, es originador, es sustentador y soberano de toda la creación, ¿sí? Todo eso, toda esa autoridad tiene porque estuvo presente y porque tiene la autoridad suprema, soberana de la creación. Dentro de las características de ese Padre amoroso que es Dios también, pues encontramos un Dios que es justo y santo, ya lo decíamos, un Dios misericordioso y clemente, tardo en airarse y abundante en amor, y fidelidad. Así que las cualidades y las facultades del Padre, se manifiestan también, como dijimos hace rato, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar, pues esas características similares a lo que significa observar las características principales de Dios el Padre, pero también observarlas en el Hijo y en el Espíritu Santo. Este, Hay algunas cosas importantes que resaltar en la doctrina, en la creencia acerca del Padre, de Dios el Padre, y debemos destacar el modelo paternal que significa nuestro Dios. Número uno, debemos recordar que Dios a través del Padre o a través de las tres personas nos muestra su amor, nos da de sus cuidados y nos da de su bendición a nosotros sus hijos. Pero hay algunas funciones muy particulares que podemos identificar en Dios el Padre. Y algunas de las cualidades que podemos identificar pues se centran específicamente en lo que ya dijimos: amar, cuidar, proveer y guiar, ¿sí? Las primeras tres cosas son muy padres, ¿no? Amar, ser amados, sentirnos cuidados, sentirnos que nos proveen, pero guiados a veces no nos gusta, ¿verdad? Queremos nosotros ir por donde nosotros creemos que es mejor ya. Pero esas son funciones que Dios el Padre tiene para con nosotros.
y nos guste o no nos guste, pues como dijimos, Él va a cumplir su obra en nosotros. Él va a cumplir su función paternal para cada uno de nosotros. Y hay algunas historias bíblicas que seguramente ustedes recordarán acerca de la paternidad de Dios en nuestras vidas y precisamente están reflejadas en historias bíblicas donde encontramos esas características de un padre. Y la primera que inminentemente tenemos que pensar, pues es la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Una historia donde el padre realmente está mostrando las características divinas, las características de Dios el Padre. Y esas características son características que a veces puede ser que no sean entendidas bien en la comunidad o entre las personas que están a nuestro alrededor. Realmente hoy por hoy el amor del Padre, el modelo ideal de amor, no es bien entendido en la cultura o en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Y es que nosotros creemos que ese amor que Dios ha mostrado es un amor que es dejado, un amor que no tiene justicia, un amor que abusa, un amor que no tiene respeto incluso a veces, pero a veces el amor de Dios es difícil de comprender. Y en la historia del Hijo Pródigo encontramos también específicamente pues al Padre tomando una decisión, tomando otra decisión cuestionable, ¿sí? Porque es cuestionable el hecho de que el hijo un día vaya a su padre y le diga, padre, dame todo lo que me corresponde, ¿sí? Dame todo lo que me piensas heredar, en otras palabras. Y entonces el padre dice, ah, está bien, te lo voy a dar, ¿sí? Te lo voy a dar. Y entonces los demás, los que están a su alrededor, dicen, oye, pero ¿cómo le vas a dar todo? No se lo des todo. Yo no sé si ustedes fueran padres o madres, ¿verdad? Y estuvieran en la situación del padre con su hijo pródigo. Yo no sé si ustedes se dejarían ver la cara así, como para que el hijo se lleve todo y lo deje prácticamente con la mitad o con una parte de lo que hizo todo el tiempo de su vida. Yo a veces he pensado, digo, oye, pero pues yo no le hubiera dado todo, yo le hubiera dado una parte, ¿verdad? Se lo hubiese dosificado, pero no, él toma la decisión. Está bien, ten. ¿Qué vas a ir a hacer? Nada bueno seguramente, nada bueno iba a ir a hacer. El padre conocía al hijo y sabía que iba a derrocharlo. Un padre siempre es previsor y sabe lo que puede suceder en el momento en el que ya vivió antes que el hijo lo que puede suceder. Así que el padre accedió. Ante la crítica de los demás, ante la injusticia o el desacuerdo de su hermano mayor, del hijo mayor, el padre le dio todo al hijo pródigo. Y el hijo pródigo fue, malgastó, derrochó, hizo cuanto quiso con la riqueza y llegó el momento en que se terminó todo. Llegó el momento en que se acabó. La historia dice que llegó el momento hasta que incluso la comida que le servían a los cerdos, él quería comérsela, pero nadie le autorizaba que se la comiera. Así que el hijo pródigo llegó hasta un lugar donde no estaba planeado, donde él quizá no se imaginó, pero quedó ahí. Y fíjese bien, de tener todo a no tener nada. Y cuando no tiene nada, dice, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen mejor comida, tienen mejor lugar para vivir? Y yo estoy aquí sufriendo. No, dice, yo me voy a levantar mejor, voy a ir delante de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí está una característica del Dios paternal, ¿sí? ¿Ustedes creen que si el hijo supiera que el padre no lo iba a aceptar, que el padre lo iba a rechazar,
hubiese tenido la idea de levantarse e ir a buscar a su padre? Por supuesto que él conocía a su padre. Él sabía las características que habían en el corazón de su padre. Él sabía que su padre lo amaba. De hecho, sabía que su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y por eso tuvo la decencia de decir, por lo menos voy a pedirle que me haga como uno de estos jornaleros. Así que el hijo volvió, llegó al padre y el padre sin ser forzado, sin ser obligado, sin tener que tener una junta para decidir qué hacía con su hijo. Simplemente el momento en el que él estaba esperando, cuando vio que su hijo se acercaba, corrió hasta él y lo recibió como no merecía ser recibido. Y esa es la misericordia divina, esa es la gracia divina. Esa es la gracia que el Padre otorga a sus hijos a pesar de sus errores, a pesar de sus equivocaciones. Estuvo dispuesto a recibir, a tomar en sus brazos a ese hijo que estaba perdido, pero que gracias al amor del Padre había regresado, gracias a que un día el hijo supo que su padre lo estaba esperando, volvió y lo trató mejor, incluso, perdón por mi perrito. Este, entonces lo trató mejor y ahí fue la segunda decisión con la segunda característica de ese Dios perdonador, de ese Padre que perdona, que olvida. Ahí el problema es cuando los otros no entienden el perdón. Y entonces puede ser que Dios te diga a ti, oye, perdona a tu hermano. Y el otro dice, pero ¿por qué lo tengo que perdonar? No se lo merece, pero es una característica divina el perdón a pesar de los errores, a pesar de lo que haya sucedido. La característica que más me llama la atención a mí de Dios, el Padre, es el perdón, muchachos. Yo no sé cuál característica te gusta, pero para mí hoy estoy resaltando la característica que a mí me agrada más, el perdón de Dios. Un atributo que no solamente es de Él, sino que también nos transfiere en la responsabilidad de amar a nuestro prójimo, en la responsabilidad de ser modelos de ese amor que Él nos ha mostrado. Hay otra historia también que encontramos en el libro, que encontramos en el Antiguo Testamento, y es la historia de Abraham e Isaac, ¿se acuerdan? Un padre que va a sacrificar a su hijo, un padre que confía en que Dios proveerá, ¿sí? El énfasis ahí no está en que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. El énfasis no está específicamente centrado en, ay, cómo Abraham iba a matar a su propio hijo. Sí, tenía la intención, pero él confiaba en que Dios proveería. Él tenía la confianza, él no se atrevería a levantar la mano contra su hijo, pero confiaba y creía en que Dios iba a proveer. Ah, confiar en que Dios, nuestro Padre, siempre está al control, siempre está listo para proveer de nuestras necesidades, para proveer de lo que necesitamos, ya sea paciencia, ya sea dirección, ya sea acompañamiento. Es entender que debemos aprender a confiar en que a pesar, como dice el linaje de White, a pesar de que los cielos se desplomen, nosotros seguimos confiando en ese Dios que nos ama, en ese Dios que está dispuesto incluso a cumplir su promesa aún en el último minuto. Yo no sé cuántos de ustedes saben por qué Sergio Ramos lleva en su espalda el número 93. No le van al Monterrey ustedes, ¿verdad? ¿O sí? Ah, este, Chuy, sí le vas, tú sí le vas al Monterrey o a los Tigres. Yo le voy al Necaxa, dijera Don Ramón. Al Úchale, que gane. no, 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 sí pues tenemos no. preferencia por los Rayados, sí, sí. Pero Ah, muy bien. no sé responder esa pregunta. Muy bien. Ilumínenos.
La razón por la que él lleva ese número en el dorsal es porque es el minuto en el que metió el gol más importante de su vida en la Champions, en una de sus victorias con el Real Madrid. Era el minuto 93 y en el minuto 93 él selló una goliza que le estaban dando a otro equipo y por eso él lleva como un acto de recuerdo, como un acto de conmemoración de que en el minuto 93 él metió el gol más importante de su vida. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que la confianza en Dios funciona así. Aún en el minuto más allá del tiempo reglamentario, confiar en Dios, nuestro Padre Celestial, nos va a dar la oportunidad de ver milagros en nuestras vidas. Entonces, aún más allá del tiempo reglamentario, aún más allá de los tiempos normales, Dios puede actuar porque un padre actúa de esa manera, porque un padre confía hasta el último momento. Y vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo, capítulo 7, este, Mateo 7, versículo del capítulo 7 del 7 al 11. Este, y vean cómo hace esta comparación Jesús, ¿verdad? Quizá con esto quiero dar pase a algunas preguntas o dudas que ustedes tengan. Entonces, leo Mateo 7 del 7 al 11 y dice así, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Fíjense bien cuál es la condición. La condición es pedir para que Dios dé. La condición es buscar para encontrar. Llamen a la puerta y se les abrirá. La condición es llamar a la puerta. Si no, no se abre, ¿verdad? Tú no puedes decir, Señor, pero es que he estado todo el tiempo aquí afuera. Sí, pero yo no escuché, ¿verdad? Yo no escuché que tú estabas afuera. Oye, Señor, pero estoy aquí buscándote desde más de 2 horas. Sí, pero nunca te vi, o sea, no me encontraste. Entonces dice, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? Y esta es la comparación de lo que Dios está dispuesto a hacer. ¿O les dará una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes no lo harían, ¿verdad? No, no vi que dijeran que no. No lo harían, ¿verdad? Pues si ustedes que son malos, ya ve, hasta la Biblia dice que ustedes son malos. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se los pidan. Fíjense bien entonces, a mí me gusta ser muy práctico, no me gusta ser tan teólogo profundo, pero esta es mi conexión y mi enseñanza para con ustedes, ¿sí? El Padre que nosotros tenemos, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, está dispuesto a concedernos todas las cosas que nosotros necesitemos. ¿Cuál es tu mayor necesidad en este momento? ¿Qué es lo que tú esperas de Él? ¿Misericordia? ¿Paciencia? ¿Amor? ¿Ternura? ¿Qué esperas de Él? Porque Él está dispuesto a darlo. Él está dispuesto a cederlo. Solamente no olvidemos que cuando Dios llama, cuando Dios abre el corazón, tenemos que estar dispuestos a entrar. Tenemos que estar dispuestos a dejar que Jesús esté en nuestras vidas. Y esta noche yo quisiera animarles e invitarles para que no olvidemos que Dios es nuestro Padre Celestial, ese Padre que da su vida por sus hijos, ese padre que está dispuesto a ir hasta el último momento, ese padre que perdona todo cuanto tú haces, todo cuanto tú olvidas, todo cuanto te alejas. Ese Padre celestial es el Padre que tú tienes, es el Padre que tiene Nuri, es el Padre que tiene Nelly, Dulce, Jacqueline y Chuy,
todos los que hoy estamos aquí tenemos ese Padre que está dispuesto a amarnos hasta el final, hasta el último momento. Ojalá que cada día recuerdes eso. Es importante estudiar quién es Dios. Es importante estudiar por qué Dios es un Dios de amor, por qué Dios es un Dios triuno, porque eso nos da la oportunidad de saber con quién contamos y a quién podemos acudir. No te olvides que el hijo pródigo regresó porque sabía quién era su padre. Si no, nunca hubiera regresado. Ojalá que tú recuerdes siempre, ojalá que tú sepas que Dios, el Padre Celestial, es tu Padre también. Y puedes volver y puedes ir a Él en el momento en que tú así lo decidas. Que Dios me los bendiga y quisiera abrir la oportunidad para saber si hay alguna pregunta, alguna opinión, alguna aportación. Si la pregunta está muy difícil, pues se la pasamos a Chuy. Si, si no, pues la investigamos, ¿verdad? Así Así es. que abrimos un momento de preguntas. Yo no sé cuánto tiempo tengo. El programa dice que es 30 minutos, pero yo vi que ustedes ya llevaban 25 cuando llegué. Son 30 minutos de usted. De estudio. Ah, ok, entonces ahí Sí, voy, me queda un poquito. sí. Es Ok, correcto. ¿alguna pregunta, duda o aportación que quieran hacer? Pastor, pues yo primero me gustaría agradecer nuevamente por su tiempo y me gustaría que nos recordara las citas bíblicas que nos comentó ahorita, Ok, ¿verdad? Para poderlas poner en el chat, sí, porque claro. pues gracias a Dios tenemos algunos participantes que dicen que no sabían que era una reunión donde íbamos a estudiar la Biblia, gloria a Dios, ¿verdad? Porque aquí siguen. Y nos gustaría que también en casita podamos estudiar lo que Profundidad. usted, profundizar un poquito más lo que usted nos enseña ahorita, ¿verdad? Y que lo Correcto. leamos directamente de la Biblia Sí, para reafirmar. sí, les comparto por lo menos tres versículos que leí directamente. Es Juan 14:9, Éxodo 34:6 y 7 y Mateo 7 del 7 al 11. Sí, definitivamente quiero animarles a que ustedes puedan tener un momento de estudio de la palabra de manera personal, donde ustedes crezcan. Esto es importante, pero de manera personal ustedes también pueden pueden leer también, perdón, y creer y corroborar lo que ustedes están escuchando. Si alguno de ustedes es nuevo en el estudio de la palabra, pues a lo mejor podríamos asesorarlos, Chuy, ¿verdad? Algún plan, alguna forma, de poder entender, porque de pronto sí, cuando comienza uno a estudiar, pues debe saber por dónde y cómo para que sea algo que podamos, pues entender de manera sencilla. Así que yo les animo, yo ahorita tengo un grupo que me reúno todos los jueves con unas damas que me pidieron y estamos estudiando los salmos. Para mí, la verdad que ha sido algo maravilloso, a pesar de que yo ya había estudiado los salmos, pero es un libro maravilloso y los salmos son muy fáciles de entender. Los salmos nos proveen oraciones realmente de parte de personas que vivieron una experiencia y que pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Así que les animo a estudiar, como dijo Jacqueline, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna observación, sugerencia? O compártanme qué fue lo que les llamó más la atención, ¿verdad? De este estudio. Pregunten, comenten, aprovechen que el pastor está aquí. Sí, digo, si no hay ninguna pregunta, pues entonces no pasa nada, ¿verdad? Quiere decir que o quedó todo bien claro o no se entendió nada. Pero bueno, me voy a ir con la idea de que sí se entendió un poquito, ¿verdad? Claro. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, no sé si hay algún formato de terminar, si no, me gustaría orar o oramos después de algo, ustedes me dicen. Podemos terminar con una oración para poder concluir con nuestra grabación. Y Ok, posteriormente terminamos la grabación, podemos quedarnos unos minutitos para poder tomarnos
una foto del recuerdo, ¿verdad? Y ya si se Ok, sienten con más confianza de expresar sus dudas, lo podemos perfecto. hacer fuera de la Muy bien. grabación, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues les parece entonces si oramos, vamos a orar, Ah, gracias por, sí, gracias por prender su cámara, me da gusto verles ahí, y saber que sí hay personas que me están escuchando, ¿verdad? sí, así Así es. De que, hecho, ahí en los comentarios, Pastor, nos hacían ahí unos comentarios que sí podíamos orar por Nuri, ahí por su familia, por sus finanzas, por ok, Nelly, ujú, también pide oración por su salud y por una cuñada que le acaban de detectar cáncer. muy Se bien. llama Rosalba Ábalos. Ujú. Nelly, de hecho, es la primera vez que se conecta y dice que ya no sabía que iba a ser una reunión de estudio de la palabra, pero que qué bueno que se conectó, que siente que es un llamado de Dios. Gracias por estar con nosotros, Muy Nelly. bien. Sí. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, pues vamos a orar entonces y incluimos las peticiones que ustedes tienen y deseando que, pues que Dios pueda manifestarse en cada uno de ustedes según sus necesidades. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres un Padre que nos amas. Probablemente nuestro Padre humano terrenal puede ser imperfecto, pero tú eres santo y eres Amén. perfecto, Señor. Y gracias porque a pesar de que eres el Dios triuno, el Dios eterno, soberano, creador, aún así estás al pendiente de nuestras necesidades. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu ternura, por tu compasión, por tu paciencia. Gracias porque a pesar de nuestros errores, tú perdonas nuestras vilezas y nuestras maldades. Ayúdanos para escuchar tu voz, conocerte a ti y saber que donde estemos, donde andemos, podemos volver a ti sin ningún problema, sabiendo que tú tienes los brazos abiertos para cada uno de nosotros. Amén. En tus manos nos ponemos y te rogamos que tú cuides de nosotros, que cuides de nuestra familia y que bendigas nuestros planes. Ayuda, Señor, de manera especial a Nelly, a Nuri. Tú has escuchado sus peticiones, conoces los problemas de salud en torno a sus familias, conoces los desafíos financieros que enfrentan. Por favor, te Amén. pido que te manifiestes, Señor. Y Así bendice a sea. cada uno de los que hoy están aquí presentes. Cuida de ellos, Señor. Fortalece sus planes y permite que sus vidas siempre sean un testimonio vivo de lo que tú has hecho en ellos. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.